media coloquial que teníamos de viernes en el análisis del tema anterior, porque quien nos está acompañando, estaba escuchando todo, medio papelón, pero bueno, es el director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UDEAL, Jaime Zapolinsky. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto. Bien, por lo menos se entretuvo, ¿o no? Sí, sin duda. Bueno, la televisión es entretenimiento, entre otras cosas. Pero vamos a hablar en serio, vamos a hablar de algo que siempre ha estado, por lo menos en los últimos tiempos, desde la campaña del Vivir Sin Miedo, del fallecido Larrañaga en adelante, en discusión y sobre la mesa, con unas ganas bárbaras por parte de algunos actores de traerlo e implementarlo, y con muchísima resistencia y cuidados para no atentar contra la Constitución. ¿A qué me refiero? A los famosos allanamientos nocturnos. Algunos insisten en que es inconstitucional por aquello de que el hogar es un sagrado inviolable, por lo tanto, en la noche no podrías entrar y durante el día solo con orden de juez, como ocurre, ¿no? El tema es que el concepto de hogar, quienes insisten en poder implementar esto, no como la solución a la seguridad, pero como una herramienta más, así se establecen los proyectos que hay en estudio en el Parlamento en este momento, sostienen que, bueno, capaz que el concepto de hogar a la luz de la sociedad en la que vivimos no es el mismo que en 1830, ¿no? Es decir, hoy en un hogar se produce droga, se vende droga y un montón de otros delitos más, ¿no? Se recepcionan artículos robados, no sé, se maltratan personas. Entonces, tal vez eso permitiría cierta discrecionalidad a la hora de mirar este famoso artículo que ha tenido en negativa cualquier propuesta que tuviera que ver con allanamientos nocturnos. ¿Y quién vino a decir, epa, miren que no es inconstitucional? La palabra santa, porque en realidad es quien de alguna manera está vinculada al análisis de estos temas. Es a lo del a que se le somete además el análisis. ¿Y cuál es la conclusión, Zapolinsky? No, aquí hay varios factores y varios conceptos que corresponde definir. Uno de ellos es el de hogar, otro puede ser el de jefe de hogar, que está contenido en el artículo 11 de la Constitución. En fin, el problema es el siguiente, o sea, de día es posible el allanamiento. Sí. También ahí hay otro concepto, que es día y que es noche, ¿no? También a tener en cuenta, de día se puede producir el allanamiento, o sea, la justicia dispone y orden de juez mediante. ¿Cómo? Orden de juez mediante, por supuesto. Orden de juez mediante, sin duda. Y de noche, en principio, el hogar es un sagrado inviolable y solamente con autorización del jefe de hogar, ¿no? Que hoy por hoy la idea de jefe de hogar no es la misma que en 1830 y de allí para adelante. Ahora, ¿cuál fue el concepto? El concepto se sometió a la opinión del Instituto, un proyecto de ley que ha sido presentado, que tiene estado parlamentario. Sí, el de Lust y Subía. Lust y Subía. Sí, porque hay otros también, ¿no? Hay otros. Los otros, honestamente, no los conozco, tengo alguna referencia, pero no he podido acceder, no los he leído. El problema es que el proyecto de ley de alguna manera reitera estos conceptos, trata de hacer hincapié en las garantías para evitar el abuso policial, por ejemplo, incluso habla de allanamiento con presencia del juez y del fiscal, lo que hace poco probable de que se multipliquen. O sea, yo creo que quizás en un mega operativo podría contarse con la presencia de estas autoridades, de estos magistrados, pero el problema, ¿dónde se centra? En la definición de hogar. Y lo que allí se dice es que, bueno, una boca de venta de droga no es un hogar. Yo agregaría, aunque me tiren un colchón al lado de la puerta. Ese es el problema, en definitiva. Entonces, sobre ese aspecto nosotros elaboramos un dictamen, la dirección del instituto lo sometió a debate. La práctica que nosotros seguimos es abrir, hubo algún momento donde el director del instituto hacía los informes del mismo y así sucedieron algunas cosas como el dictamen respecto de Antel Arena en su momento. Nosotros abrimos el debate, hemos elaborado alguna propuesta, ha sido sometida a consideración
Y básicamente lo que allí decimos es que todos los derechos son regulables por la ley, que estamos ante una posibilidad de regular un aspecto puntual, que es la definición de hogar. Y en ese sentido, bueno, hubo un cierto consenso, no unánime, hubo posiciones diferentes, después nos aportaron otras. Nosotros hicimos llegar todas a quien nos lo requería, pero dijimos, esta es la nuestra. Bien. Y, si me permite, ¿me podría trasladar algunas de las objeciones? No, y algunas de las objeciones apuntan... ¿De qué se agarran mayormente? Y bueno, de que el hogar es un sagrado inviolable y entonces ¿Pero el con qué tema argumentación descartan la actividad que se lleve adentro del hogar? Y que, y que pase a ser un lugar comercial, por ejemplo. Por ejemplo. A veces un inmueble puede tener dos destinos o dos finalidades. El kiosco y atrás el cuarto, se ha hecho por ejemplo, siempre. Sí. El tema es que el kiosco sea legal, sea lícito. Bueno, el kiosco es el kiosco. La vivienda es la vivienda. Y yo diría que, de alguna manera, el concepto de vivienda se asimila al de hogar, ¿no? Expresión que hoy no tiene el mismo, digamos, la misma boga, ¿no? No está tan en boga como en otro momento. Las objeciones pasan por allí. En general, yo le diría que ninguna de las objeciones decía esto es una mala idea, esto está mal planteado. Lo que se nos ha dicho es que para cambiar esto hay que cambiar la Constitución. Sí, bueno, a menos que sea una ley interpretativa. Bueno, ahí está, ese es el punto. O sea, una ley interpretativa tiene que ser interpretativa y no puede contrariar, porque a veces declárase, ¿no? Se utiliza la expresión declárase, interprétase, etcétera, etcétera, y me están planteando una solución que se da de bruces con lo que dice la propia Constitución. La pregunta es si acá la definición de hogar, que excluye, digamos, ese tipo de actividad comercial, entre comillas, es o no es una interpretación o está contradiciendo lo que dice la norma constitucional. Entonces yo le diría que la posición mayoritaria ha sido, no contradice, es posible, el legislador lo puede hacer. Bien. ¿Me permite, sí, doctor? Obviamente. Una vueltita de panel sin ser especialista, ni jurista, ni nada, por supuesto. Bueno, Pablo, pero tampoco constitucional, o sea que... Solo apelando al sentido común. ¿Es tiempo de habilitar los allanamientos nocturnos con todas las garantías que supuestamente debería tener de la misma manera que lo tiene durante el día, ¿no? ¿Es tiempo o no? ¿O todavía tenemos dudas? ¿Vos, Alfredo, tenés dudas? No, yo no tengo dudas, pero yo las dudas que tengo es que lo del mecanismo de que reforma la Constitución iría contra lo que ya laudó la ciudadanía. Está, pero no. Primero sentido común sobre el concepto de allanamiento nocturno. No, en la mayoría de países está. Lo que pasa es que se ve también como la panacea, que creo que no lo es, ¿no? Vero, ¿tenés dudas o te Tengo parece dudas que respecto a la expectativa que se le pone al instrumento y también pero tengo más dudas, allá de las expectativas. Y también tengo dudas respecto a la implementación que me gustaría después consultarle al invitado, porque me parece que una cosa es lo que en la teoría se puede dar previamente y otra cosa son las consecuencias de aplicar determinadas medidas. Te alineás a ese temor que desde algunos sectores se ha planteado de como que puede llegar a avasallar derechos humanos, a ser violento. Entre otras cosas, me parece que es un desafío la implementación de este tipo de recurso. Tal vez es más fácil visualizarlo, como usted decía, un mega operativo que plantee las garantías para todas las partes, y después lo veo más difícil en el día a día en operativos más pequeños. Pero también, desde el punto de vista del derecho, me pregunto si después esto no va a generar demandas o repercusiones en cuanto a que las personas damnificadas o, en este caso, los propios delincuentes puedan presentar algún recurso diciendo no, esto no era tal cosa, era un hogar, y que pasen más tiempo en la justicia que en la efectividad de un recurso concreto. Es una buena pregunta. Permítame que termino la vuelta de panel y se me le responde. Valeria, ¿es tiempo de cambiar y que se permitan? Yo estoy totalmente de acuerdo, y desde antes, porque, a ver, hoy los allanamientos en el día existen y no van por la casa de la gente que nada tiene que ver con el narcotráfico, entrándole a la casa de todo el mundo. O sea, la diferencia es que en realidad el concepto aplica solo para la noche, y a veces estás en un operativo, y lo han planteado acá un montón de... Tiene que esperar que amanezca. No, han planteado, estamos en el operativo, pasa la tardecita, se hace la noche, y al momento en que llega la orden aprobando el allanamiento, no se puede aplicar porque
ya cayó la noche y no lo podemos hacer, entonces hay que esperar. O sea, realmente a mí me parece que no es... Ojo, que comparto con lo que decía Vero, acá se le ha puesto una carga a esto de que parece que fuera... Algunos le ponen como la solución a la situación. Sí. Yo creo que no lo es, creo que es una herramienta más que puede tener la justicia, digamos, o el propio Ministerio del Interior para poder terminar operativos o poder terminar alguna investigación. Pero me parece que, sinceramente, ya... Yo por lo menos no encuentro un Bien. argumento para estar opuesto. ¿Complicaría ¿no? mucho a tus clientes el allanamiento nocturno, abogado? No lo sé, no lo sé. Hoy en día hay mecanismos para poder hacer allanamientos y, bueno, y obtener el resultado que se necesita. Ya. No lo sé, porque hasta que no se aplique no lo podés saber. Yo qué sé, yo no creo que sea una solución. No, fue un Pero, chiste. claro, no lo sé. A Lo ver, que sí sé, ¿qué pensás sobre el allanamiento nocturno? lo que entiendo es que las normas son un reflejo de la sociedad. Entonces las normas deben ayornarse a cómo funciona una sociedad. En este caso tenemos una norma que es muy antigua. Y claramente, como lo decía nuestro invitado, el profesor, el concepto de hogar no es el mismo que en el momento de que se planteó. Tampoco es el mismo el accionar de la delincuencia con respecto a los hogares. De hecho, no hace mucho se creó un agravante penal cuando vos negociás y es en tu hogar. La negociación tiene un agravante y te dan más pena y demás. O sea, no sabía. porque eso ha evolucionado ¿Negociás también. qué? Perdón, la tranza. Estupefacientes. Sí. Sí, estupefacientes. Pero porque eso ha evolucionado también y se utiliza muchas veces eso. Yo creo que las normas tienen que ir ayornándose a cómo funciona una sociedad. Y está bien. Yo no sé si será constitucional o no, ese no es mi tema, yo ahí no lo puedo manejar, pero creo que es buena una iniciativa de esas características, pero tiene que ir, lógicamente, en paralelo con garantías en cuanto a lo que es un hogar. Porque ahí es donde de pronto tenemos ese problema en el cual dice, bueno, pero de repente aquí no tenemos las garantías suficientes. Lo que tenemos que definir expresamente, qué es un hogar. ¿Cuáles son las características de lo que es un hogar? Por lo que entiendo, yo estuve leyendo el proyecto por arriba y ahí hace unas diferencias en lo que es un hogar, si de repente en alguna oportunidad se comete un ilícito pero es un hogar, ya deja de ser hogar, o si es parte hogar y parte un comercio y se comete un ilícito también deja de ser hogar. O sea, creo que ahí es donde hay que afinar un poco el lápiz para dar las garantías necesarias y después que tengamos esas garantías, ayornar la norma. Bien, hablaron todos, ¿no? Había una pregunta Sí. bien puntual de Verónica. ¿La recuerda? Más o menos. Bueno, pero me que parece era que si podía acabar la posibilidad de terminar siempre en la justicia, en definitiva, porque, bueno... Sí, esto era un hogar. Hubo un error, Ese esto lápiz era- que hay sí. que afinar, que dice el abogado, ¿es posible? ¿O después terminarán hasta narcotraficantes haciéndole demanda al Estado porque le allanaron un El lugar hogar. que era un Sí, hogar? sí. Porque hemos Justo visto- ese era vemos un muchas hogar. cosas últimamente. Sí. Yo en el dictamen hay una objeción, una observación que hicimos en cuanto a que no dependía de la construcción o del tipo de construcción, sino de la realidad humana que hubiera adentro. O sea, ¿no? Allí había un puntito que a mi juicio podría ser mejorado. Ahora, después el derecho se aplica sobre una realidad concreta. O sea, acá hay situaciones que se dan y frente a eso hay que apechugar y hay que tratar de manejarlos de la mejor manera posible, no olvidándose de las pautas de un Estado de Derecho. Ahora, algo que creo que también lo dijimos allí, no hay Estado de Derecho si no hay Estado. O sea, si estamos en presencia de un Estado fallido, que es incapaz de brindar la garantía de la vida, honor, seguridad, trabajo, propiedad, etcétera, como dice el artículo 7º de la Constitución, que habla de los derechos, pero dice del derecho a ser garantizado en el ejercicio de estos derechos. Y el obligado es el Estado. Y si el Estado no tiene los medios, los mecanismos razonablemente adecuados para hacerlo, se acabó el Estado. No está cumpliendo alguno de sus cometidos fundamentales, esenciales, ¿no? Como es el mantenimiento de la seguridad, etc. Puede terminar, bueno, a veces los colegas tienen mucha imaginación, y entonces reclaman muchas cosas, les va bien o les va mal. En definitiva, acá hay una interacción entre seres humanos, operadores de la justicia, o sea, estará el Ministerio Público, estará el juzgado, y determinará exactamente qué sucede, si se puede, porque además la orden de allanamiento no
no la da el agente de segunda que está parado en la Claro, puerta. sigue siendo el mismo. O sea, el proceso sería tan garantista como el día. ¿Por Sí, qué era que se había instalado o la más. duda? O más. Porque en la noche las cosas se pueden confundir más, pero bueno, no sé. ¿Por qué se instaló Porque se acuerdan que era un poco lo que se sostenía o se usaba como resistencia al proyecto, ¿no? A habilitar los allanamientos. La noche como con toda su oscuridad, pero a ver... Yo creo que lo que se decía era por el tema. Bueno, en aquel momento no había luz eléctrica, ¿no? Hoy en día ya esa situación. No, pero... No, pero a lo que voy no es eso. Voy Lo a la usaban como argumento peligrosidad. ayer. No, o sea. a la peligrosidad de un operativo en un allanamiento en la noche, donde lógicamente la visión es diferente, el riesgo para el propio policía, el riesgo de repente para los habitantes de ese lugar. Creo que venía por ahí un poco la discusión, pero lo que estábamos hablando recientemente y lo que comentaba Verónica también, por eso es que hay que afinar mucho el lápiz con respecto a esto, porque cuando yo solicito una orden de allanamiento, la solicita el fiscal explicándole al juez determinados motivos por los cuales lo está solicitando y en el contexto que lo solicita. El juez no hace una inspección ocular del lugar. No, estamos de acuerdo. antes Ahora, de dar- si hay un error, Y ahora, si hay suficiente prueba es que como el para tema es que dar el ok... hay un allanamiento, ¿verdad? Se entra a una vivienda. En este caso se encuentra droga, lo que fuera, no importa. Pero en definitiva, ¿eso es un hogar? Yo ahí puedo impugnar ese allanamiento porque no fue en debida forma. A eso Entonces, me lo que refería. se incautó, yo lo impugno porque en realidad fue en un proceso que fue irregular. Y ahí viene entonces todo el tire y afloje. Por eso es que tiene que ser la norma... Pero eso también aplica para el día. Está bien, O sea, ¿cuál sería pero- está bien. ¿Podés impugnarlo de la pero misma manera para en un el día- allanamiento diurno? No, ¿Por qué para no? el día no, porque para el hogar no es día, la orden de allanamiento, lo único que implica es que el juez te dice, sí, se la damos porque acá sospechamos nosotros, mediante una Pero, vigilancia, que hay ¿y tal o por qué cual otra cosa. razón se la daría a un allanamiento Claro, pero nocturno? la noche Está que bien, definir pero que en la es hogar noche y que tenés que no. definir que es un hogar. En la noche, en un hogar no puedes entrar. ¿Con En el esto? día, en un hogar puedes entrar. Entonces, ahí está el ABC. Porque si yo entro en la noche a un lugar que digo que no es un hogar, y yo como abogado mañana voy a la fiscalía y digo, no, señores, esto fue ilegal, porque esto es un hogar. A eso Y me esta refería orden yo. fue mal dada. Por Bien, lo cual, ahora lo que se entendí. incautó, Eso. no camina. Profesor, Hay en el proyecto, acá no se trata de defender el proyecto, se trata de hacer un análisis Sí, claro. desapasionado, ¿no? En el proyecto incluso se prevé la presencia del juez y del fiscal en el Sí, procedimiento, es lo cual me hace suponer de que si esto se aplica alguna vez, se aplicará para determinadas circunstancias muy especiales, no va a haber 3 de estos por noche, ¿no? y Eso no, porque me me imagino parece que jueces claro. y fiscales no darían abasto. Sí. No, además tendrían que tener insomnio, Sí. ¿no? Algún problema de ese tipo. O sea, hay una preocupación por las garantías en el proyecto, creo que sí la hay. Deben existir las garantías, sin lugar a dudas deben existirlas. Digo, las hay cuando el procedimiento es de día también, ¿no? Pero consecuencias ulteriores y dependerá de la realidad, dependerá de los hechos. Dependerá de la imaginación que alguien tenga para sustentar que acá ha habido un procedimiento No, inadecuado. pero tengo una pregunta, porque me parece que no entendí una cosa entonces. ¿Qué dice la Constitución sobre el hogar? Porque acá estamos planteando que lo dice que es hogar solo de noche y no durante el día, no entiendo. Lo que dice la Constitución, el hogar es un sagrado inviolable y Siempre. solo podrá ser, sí, Ah, y solo por eso. podrá ser de día con orden del juez, etc. ¿Qué es lo que Perfecto. pasa? Hoy en el día, vos pedís una orden de allanamiento y es una casa. Está, Y entras. pero es lo mismo que para la noche. En la noche no. ¿Por qué no? Porque hoy no se puede hacer Bueno, porque hoy no allanamiento existe la ley interpretativa, pero bueno. en la medida que exista, bueno, el pero eso es lo que hogar estamos pasa a ser diciendo. hogar de día y de noche. Claro. Y si se hace un mal procedimiento, No, hogar- impugnarán tanto en el día como en la noche, La ¿o no? diferencia es que van a poder entrar al hogar de noche. Claro, ahí está la y que diferencia. se Claro. van a tener que remitir a una definición muy concreta. De que es hogar. Que tal vez no sea tan concreta y tenga algunas Porque vos Pero, subjetividades. ¿por qué? Si no existe ese requisito, no existe para el allanamiento durante el día. Porque Pero va a para... existir- va a A ver, resistir A ver. para la Si no noche. tenés que cambiar la Constitución. Lo que dice No, el una ley artículo interpretativa. 11 de la Constitución es el hogar es un sagrado inviolable, no lo define, pero, a ver, todos tenemos idea de a dónde se apunta. O sea, vive una familia, vive una persona, eso es un hogar.
De día, mediante orden expresa del juez, etcétera, se puede allanar, y de noche es inviolable. Ahora, acá hay otro concepto. ¿Qué quiere decir violar el hogar? Tampoco está definido. O sea, en principio uno diría, de noche no se pueden hacer allanamientos en un hogar. Ahora, aparece una ley, que es la hipótesis que estamos manejando, aparece una ley que dice, bueno, pero esto es hogar y esto no es hogar. La pregunta es, ¿puede el legislador hacer esa distinción? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Y eso excluye a determinadas situaciones, realidades, etcétera, de la definición de hogar, y posiblemente sí, posiblemente no. O sea, un individuo con antecedentes penales, etcétera, etcétera, pero vive pacíficamente en su casa, eso es un hogar, y le corre, no se puede distinguir en función de los antecedentes de la persona o de las características de la persona. Ahora, tengo una tienda, tengo un supermercado, me dedico a la venta de droga, el legislador me estaría diciendo, si esto se aprueba, no, mire, eso no es un hogar. Y la Constitución dice, si se me permite una pequeña humorada, el hogar es un sagrado inviolable, no dice la boca de venta de drogas es un sagrado inviolable. Entonces ahí está la diferencia. Bien. Ahora podemos pensar en, bueno, ¿cuál sería el camino para esto? ¿No? Porque, como decíamos al principio, reformar la Constitución o una ley interpretativa. El momento, el contexto, la oportunidad. Son cosas que apuntan, yo diría, a cuestiones distintas. O sea, si mañana tenemos una reforma constitucional que ayornara de alguna manera esto y nos pusiera, digamos, en el nivel que en general se da en el mundo, donde esta distinción aparece poco, bueno, se acabó el problema. Sí, el problema es que hoy la norma constitucional vigente dice de noche se puede entrar solo con autorización del jefe. Ahora, ¿qué pasa si no hay jefe? Jefe o jefa, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa si no hay jefe? ¿Qué pasa si hay una jefatura compartida? O sea, acá hay realidades que han evolucionado con la evolución histórica. Bueno, de cualquier manera, ¿por qué digo que son cosas distintas? Porque una cosa es la reforma constitucional, soluciona el problema, se acaba. Esto es, yo diría, apunta a una cuestión distinta. O sea, perfecto, el hogar es inviolable, nadie lo puede discutir. Y de noche no se puede allanar el hogar, tampoco. Pero ¿esto es un hogar o no es un hogar? ¿Lo puede hacer la ley? Lo puede hacer, me parece. ¿Cuán vinculante, con todo respeto pregunto, cuán vinculante es este informe? En absoluto, no es vinculante. Es una consulta. Además, no hubo unanimidad de posiciones. Hubo dos posturas, ¿no? Hay gente de la cátedra que no está de acuerdo en que se... Mire, sí, hay gente allegada a la cátedra. Yo le diría que la mesa, que es el director, secretario, ha estado de acuerdo, y en general la mayoría con uno u otro argumento, porque ha habido, nosotros además le aportamos al informe las otras posiciones. Se ve que este es un tema que despierta pasiones, ¿no? Como tantos otros. Empezaron a aparecer otras posiciones. O sea, la posición que se discutió fue la que habíamos elaborado nosotros. Luego apareció otra que estaba escrita con un sentido distinto, diciendo yo estoy de acuerdo con el allanamiento nocturno, pero no me lo permite la actual Constitución, ¿no? Eso fue un compañero de la cátedra. Y bueno, y después aparecieron otros, en fin, incluso gente que no, en realidad no está digamos, en ese ámbito, porque además hay un reglamento, no todo el mundo interesado en esta temática está en el... hay una palabra que ahora se me escapa, pero digamos, en esa instancia de deliberación del instituto, ¿no? Pero de cualquier manera, mandamos todo, porque estamos un poco en esa visión, ¿no? O sea, los aportes bienvenidos. Sí. Aparecieron aportes coadyuvantes con esta posición, destacando, por ejemplo, bueno, en otros países, lo que sucede, etc. Y aparecieron algunos discordantes que también se remitieron todos. Y hubo incluso un aporte que dijo, hay que cambiar la Constitución, pero
las normas, digamos, internacionales en materia de derechos humanos, en tanto que pretenden asegurar la vigencia de los derechos, de alguna manera habría que ver si no han derogado o no privan por encima de lo que dice la Constitución. Incluso eso se planteó. O sea, yo en la nota que salió en el día de hoy, hay algunas cosas que no son del todo exactas. Más o menos sí, pero no son de... Hubo sí 2 posiciones, bueno. Me llama la atención que usted mismo diga es un tema que se ve que fascina porque genera mucha polémica. ¿No es curioso? Porque de verdad que tampoco es la clave para la seguridad pública. No, es una herramienta más. Se está dando mucha atribución. Claro, pero ¿por qué le resulta tan interesante a los especialistas, no? Bueno, eso no sé. A mí me pidieron un informe y yo no. lo elaboré. El tema me parece muy interesante, es decir, efectivamente es cierto. ¿Hasta dónde será un instrumento que solucione la problemática? No definitivamente no va a ser jamás la vía del éxito, pero una pata más. No, pero la definición de hogar, la definición de jefe. Claro, el tema que supone una mirada a un allanamiento bastante más profundo que puntualmente habilitar o no un allanamiento nocturno. Claro. No, y hay posiblemente actividades que se desarrollan en determinadas horas. Exacto. Ahora, Sí. una de las cosas, incluso después del informe ante las otras posiciones que las aportamos, yo terminé redactando una especie de corolario, ¿no? Con algunos argumentos casi por el absurdo. A ver. Por ejemplo, yo le decía, si yo soy bombero y advierto que en esta casa hay un incendio, entonces llamo a ver si me dan la orden de allanamiento. No, lo que hago, agarro el hacha, rompo la puerta y trato de salvar lo que haya. Y parecería que esa es la función que hay que cumplir. Si en este momento hay una persona, se está cometiendo un femicidio, por ejemplo, o una tentativa, un intento. Entonces, ¿qué hago? Mire, pasa tal cosa y el juez está o no está, el fiscal está o no está, lo ubico o no lo ubico. O sea, hay situaciones donde la realidad, de alguna manera, determina lo que hay que hacer. Claro, el funcionario que lo está haciendo se arriesga a tener un dolor de cabeza. Sí, que lo sancionen después. De que lo sancionen. Y de aprobarse. Igual siempre, imagino yo, que cabe la posibilidad que alguien el día de mañana, bueno, no sé, busque la nulidad de un allanamiento, de una decisión, evocando inconstitucionalidad de la ley, utilizando la otra cátedra, la otra biblioteca. Bueno, Eso siempre corre. Si le confiscaron la droga es un poco difícil que suceda. Solo si tiene suerte y zafó. También se puede cometer errores. Pero además... Profesor, tenemos que despedirlo. Nosotros después seguimos después de la sí, pausa, pero tenemos que hacer una tanda y despedir a nuestro invitado. ¿Quiere agregar algo más, por favor? No, básicamente creo que hemos dicho lo que estaba sobre la mesa, digamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Fue muy Por favor, ilustrativo. un gusto. Hacemos una pausa y ya venimos.